Bueno, buenas noches. Vamos a grabar la clase, más o menos para poder ir avanzando con el tema que nos habíamos propuesto para hoy. Bien, en este caso lo que vamos a ver es en las organizaciones y cómo se estructuran las organizaciones. Bien, la estructura organizacional. Bien, vamos a seguir con ese tema y así vamos pudiendo avanzar. Bien, ¿qué es la estructura organizacional? Yo subí un archivo de 12 páginas que habla de la estructura organizacional. Bien, la estructura organizacional es la forma en que se divide y se coordina el trabajo. Bien, tenemos una organización, dependiendo del tamaño que sea la misma, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de organizar el trabajo y los recursos de ese trabajo y cómo vamos a reportar ese trabajo. Bien, vamos a ir por partes. O sea, tenemos un trabajo donde está una organización. Bien, dentro de la organización tenemos que empezar a reorganizar esa organización en base a la función que va a tener cada uno de los departamentos. O sea, lo podemos organizar en departamentos. Vamos a tener el departamento de contable, el departamento jurídico, el de producción, el de marketing. Cada uno va a tener una función dentro de la organización que va a corresponder con el área a la cual está asignado esa departamentalización. ¿Bien? Cada uno de esos departamentos va a tener metas y objetivos. O sea, se va a determinar qué es lo que va a hacer cada uno de los departamentos y en, cómo va a ir avanzando y qué es lo que tiene que ir haciendo cada uno de esos departamentos. Bien, por ejemplo, el departamento de legal y técnica se puede llamar, es el encargado de verificar y dar el aval a todas las acciones que haga la organización, sean contables, sean jurídicas, cualquier tipo de acción necesita el aval jurídico para poder continuar en esa acción. ¿Qué significa eso? Que todas, mm, toda acción que hagan los demás departamentos tienen que pasar para conseguir el aval del departamento de legales. Bien, para que verifique si las actuaciones que se están haciendo están dentro del marco jurídico respetable o fuera de ese marco. Lo que tiene que hacer el departamento jurídico en este caso es enmarcar todas las acciones que tiene la organización en un determinado orden y un determinado cronograma, se puede llamar, cronograma de acción para ese caso. Bien, esas serían las metas y objetivos. Las metas sería darle el aval de todas las acciones que toma en la organización. Pueden ser acciones contables, como dije, o acciones de recursos humanos, a quién contratar, cómo contratar, el tema de las jubilaciones, cuándo tienen que jubilarse, cuándo sí, cuándo no. Puede también o debe, mejor dicho, intervenir en caso de alguna acción disciplinaria a los empleados, como estamos hablando de recursos humanos, alguna acción disciplinaria con referencia a los empleados de la organización, todo eso le corresponde al departamento legal. Bien, el departamento contable, por los casos, atiende todo lo que es el sistema de compras, pagos, bien, liquidación de haberes, en todo lo que tenga que ver con la parte contable de la organización. Es quien maneja las cuentas, quien dice qué se puede pagar, qué no se puede pagar, si necesita financiarse de alguna manera, si es un organismo privado, si es un organismo público, es quien debe mantener el presupuesto asignado para la repartición de la cual podríamos estar hablando y pedir los fondos necesarios para poder cumplimentar las acciones de, de su haber. Bien, entonces, como vemos, las estructuras
de las organizaciones es cómo está, cómo está la organización estructurada, cómo es la construcción de esa organización. Bien, como veíamos en diferentes departamentos, y también tiene en cuenta cómo se relacionan esos departamentos entre sí. Bien, esos departamentos no son entidades autónomas que figuran dentro de una estructura solos, no. Como veíamos, el departamento contable o el departamento legal, como los ejemplos que di, tiene interacción con los demás departamentos. Bien, hay una relación entre cada una de las departamentalizaciones dentro de la estructura. Esas relaciones se llaman la comunicación. O sea, cada departamento tiene comunicaciones entre sí, que pueden ser ascendentes, descendentes, que es por donde se hace referencia al paso de la documentación, no solamente a la comunicación verbal, formal o informal que pueden tener los distintos departamentos, sino a la manipulación de la documentación que hace referencia a la relación que tienen cada uno de esos departamentos. Esa comunicación también, o mejor dicho, ese intercambio de documentación también se llama la comunicación que deben tener las organizaciones. O sea, que acá vemos la comunicación no como un receptor y un emisor de una comunicación verbal, formal o escrita, sino el paso solamente el paso solamente de la documentación también hace referencia a la comunicación que debe existir entre las diferentes departamentalizaciones de las organizaciones. Bien, las organizaciones pueden ser muy grandes, medianas o chicas, y lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos los organigramas de cada una de ellas. A nivel histórico, bien, tenemos un autor muy importante que es Max Weber, quien habla de la burocracia dentro de una organización. El concepto de burocracia en nuestro léxico normal es muy utilizado porque está relacionada básicamente a la función pública, a la administración pública que por una cuestión de ineficiencia de la misma, se dice que todo acto que hace una administración pública es un acto de la burocracia, porque se entiende que la burocracia es una entidad por sí misma que genera retraso en todas las acciones y actividades que tiene que desenvolver. Obviamente, Max Weber no determinaba solamente a la administración pública con su concepto de burocracia, sino que Max Weber hacía referencia a la burocracia como el mecanismo de acción y el mecanismo de las actividades que tenían todo tipo de organización. El paso de documentación de un lado a otro para poder, lo que hablamos recién, de las diferentes departamentalizaciones que tienen las empresas o las organizaciones, Max Weber lo llamaba como eso era la burocracia de las organizaciones. Bien, generaba en organizaciones muy grandes, sí, una cierta ineficiencia por todo el sistema de control que debían tener las departamentalizaciones para poder efectuar determinadas acciones. Un ejemplo de lo que hablamos hoy del departamento legales y el departamento contables. Bien, el departamento contable puede generar una orden de compra para que se cubra determinado bien o se repare determinado bien de uso. Si el monto del pago es muy grande, se genera un expediente en la administración pública para poder efectuar dicho pago. Bueno, ese expediente va pasando por determinados organismos dentro de la administración pública, donde van certificando que la decisión de comprar o reparar tal o cual cosa está dentro de los parámetros exigibles para la función pública. Uno de esos departamentos, como decíamos, es el departamento legal, que encuadra si la compra está bien consensuada y tiene todos los requisitos necesarios como
los diferentes, si fuera un concurso de precios o una licitación, que se haya cumplimentado todo todos los tiempos necesarios para la publicación de los edictos, para la presentación de las ofertas, la apertura de los sobres. Bueno, verifica que todo ese tiempo y todas esas operaciones que se fueron realizando en el transcurso de la vida del expediente para poder hacer la compra, se hayan cumplimentado en tiempo y forma, y que no haya ningún flagelo que pueda hacer caer esa licitación. Bien, bueno, todo eso, lo que llamaba Max Weber, es la burocracia que tiene la burocracia en sí que tienen las organizaciones. A su vez, para que pueda haber este tipo de burocracias y que pueda haber una departamentalización, Max Weber hablaba también de una clasificación de la autoridad. Es lo que veíamos en la clase anterior, el tema del líder, el liderazgo, pero acá hablaba de una autoridad formal, o sea que cada departamento debe contener un jefe, ¿bien?, que avale el accionar de ese departamento y, bueno, y poder llevar a cabo la tan mentada burocracia. A su vez, Max Weber se separaba un poco de lo que hoy entendemos como el concepto de burocracia en nuestra Argentina, donde la burocracia era una actividad donde se lograba una calificación técnica del trabajo, había una seguridad en el trabajo y evitaba la corrupción. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control que instauraba Max Weber eran muy importantes, y lo veía como el principal foco de la burocracia, el control de cada una de las acciones. Llevado a nuestros tiempos y ahora, el control de cada una de las acciones es lo que tan mentado es el tiempo de ineficiencia de la burocracia, porque es un tiempo muy largo, mejor dicho, o que consume mucho tiempo en la constante control de todas las actividades que se van haciendo. Bien, si se podría estar un poco más optimizado y informatizado los sistemas de controles, generarían que baje el tiempo de demanda o de espera para concretar cada una de las actividades. Mientras tanto, la única forma que tenemos, según Max Weber, de evitar la corrupción es en base en base al control de cada una de las actividades donde va pasando las acciones que va tomando la administración. Bien, hasta acá es un pantallazo de lo que estamos viendo. Bien, volvemos a concentrarnos en lo que es en la departamentalización como un eje principal dentro de una estructura organizacional. ¿Por qué decimos que es la departamentalización es el eje principal? Porque todo esto nos va a enfocar en lo que es un organigrama, lo que planteaba yo en la clase anterior. El organigrama es la base de la estructura de organización, es determinar cómo está compuesta esa organización y dónde se ubican cada uno de esos departamentos, por eso hablamos de departamentalización, de la organización. A qué nivel jerárquico pertenecen, cuáles son las comunicaciones que existen entre esos departamentos. Y es esencial poder hacer la departamentación, porque como hablaba hoy al principio, para poder agrupar el tipo de tareas y las especializaciones en el trabajo. Bien, los departamentos lo que tienen es que juntan, podríamos decir, juntan o agrupan determinado tipo de acciones y determinado tipo de trabajos dentro de la organización. Por ejemplo, volvemos a insistir con el departamento legal y el contable. O sea, cada uno atiende su actividad, como hoy decíamos, y su responsabilidad sobre cierta ciencia dentro de la organización.
el departamento legal no va a inferir en algún asiento contable, como el departamento contable no va a inferir en algún acto administrativo que esté fuera o corrigiendo lo que dijo el departamento contable. El departamento legal, perdón. O sea, cada uno de esos departamentos son específicos y tienen la potestad de poder determinar las acciones que va a tomar cada uno. Y siempre van a estar de acuerdo con sus sapiencias y con el poder de decisión que tiene para cada una de las ciencias que manejan. ¿Mm? Bien. Hablamos de la amplitud del control. Estoy haciendo un panorama de lo que les puse para que vayan leyendo y lo profundicen con la lectura. La idea es poder hacerle un pantallazo para que después ustedes puedan profundizar con la lectura de la clase. Bien. Lo que sí quería mostrarles, que bueno, que existen diferentes tipos de estructuras, como una estructura formal, ¿bien? Una estructura formal es la que se basa en organigramas. Vamos lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que se pueda mirar en la grabación. Bien. Ya seguramente se debe estar viendo. Bien. Acá lo que vemos, esto es una estructura formal. Bien, la estructura formal está determinada por las diferentes, la estructura formal está identificada por una cierta regla, bien, estructura, bien no flexible, donde los pasos y las comunicaciones tienen que darse en forma de mayor a menor, o sea, de mayor nivel a menor nivel dentro de la organización. Bien, por eso tenemos los planes, los programas, el presupuesto, el instructivo, el organigrama, el análisis de puesto. O sea, todas esas situaciones hacen que en una estructura formal tengan cierto recorrido desde una situación a la otra. O sea, no se pueden sobrepasar situaciones. Siempre tenemos, como indican las flechas, un sentido de circulación de la información y de la estructura y de la forma de acción que tienen estas estructuras. Una estructura informal, como vemos, tiene un poco más de interrelación entre las estructuras de la organización. O sea, la estructura informal tiene cierta flexibilidad para poder conectarse dentro de la organización. Bien, acá vemos los tipos de organigramas. Vamos a ver uno de los primeros. Bien, donde acá vemos los departamentos, como tenemos una dirección general, acá tenemos un estilo piramidal, donde tenemos una cabeza que es la dirección general, y de la dirección general bajan ciertos direcciones de menor nivel que la dirección general, y que abarcan ciertas gerencias específicas. Por ejemplo, acá hay 3 direcciones, puede ser la dirección contable, dirección legales y la dirección de producción. Y en cada uno de esas direcciones hay departamentos. Por ejemplo, si el primero es la dirección contable, podemos tener que dentro de los departamentos podemos tener el departamento de compras y el departamento de tesorería. ¿Bien? Dentro de la dirección contable. Dentro de la dirección legales podemos tener la parte de recursos humanos. No es común que esté en el departamento de legales, pero en algunas organizaciones sí. Generalmente el departamento de recursos humanos trata de ser un staff afuera de las direcciones, como un ente autárquico e independiente, con autonomía, pero a veces en algunas organizaciones, mal que nos pesen a los licenciados, está dentro de un departamento legal. ¿Por qué decía mal que nos pese? Porque creemos que es conveniente siempre que no se encuentre en ninguno de los departamentos, no se encuentre ni en el departamento contable ni en el departamento legal. ¿Por qué? Porque estiman 2 tipos de miradas de lo que son los recursos humanos. El departamento contable
generalmente va a mirar el recurso humano como un gasto en sí, siendo que el recurso humano es una inversión, pero para el departamento contable, como es un costo económico, es un gasto. El departamento legal generalmente lo mira por el lado de que es un posible conflicto laboral. Entonces son las dos miradas que se trata de disuadir de los departamentos de recursos humanos, porque son miradas muy escuetas de lo que es realmente el recurso humano. Y este puede ser la dirección de producción, donde podemos tener un departamento de ventas, un departamento eh, de, de recepción, de almacenamiento y un departamento de despacho. O sea, distintos departamentos dentro del organigrama. Bien. Acá tenemos lo mismo, uno por contenidos, o sea, la situación es muy similar, ¿bien? Nada más que lo vamos diferenciando por un número determinado dentro del organigrama. Entonces eso hace que podamos determinar dentro del organigrama qué pertenece cada una de las direcciones. Un organigrama más funcional, donde no solamente se habla de direcciones, sino lo que cumplen cada una de esas direcciones. Bien, entonces acá estarían las metas y objetivos de cada una de las direcciones. Es un organigrama que a simple vista nos ayuda a comprender mayormente lo que está haciendo cada una de las direcciones, tanto la general como cada una de las direcciones técnica financiera o de promoción y coordinación. Entonces acá tenemos lo que hacen cada una de cada una de estas organizaciones. Bien, un organigrama por puestos, donde acá ya nos damos cuenta la cantidad de empleados que podamos tener dentro de la organización. En dirección general hay 4 empleados. Bien, hay un director, un auxiliar y 2 secretarias. Dentro de la dirección A hay 5 empleados, un director, 2 analistas, 2 secretarias. Y así podemos determinar en cuántos empleados tenemos. Acá fíjense que los existentes y los requeridos, puede ser que a simple vista nos demos cuenta que en en esta dirección, la dirección B o en el departamento, estamos trabajando con menos cantidad de empleados que los necesarios. Eso es un buen pantallazo para darnos cuenta dónde está faltando gente. Por ejemplo, en la dirección B, como vemos, hay 2 analistas cuando los requeridos son 4, o sea que nos están faltando 2 analistas para esta dirección. O para el departamento también hay 6 analistas cuando el requerimiento es 8. Eso a simple vista, hay 3 secretarias cuando en realidad necesitamos 4. Esto nos ayuda para 2 cosas. Primero, para darnos cuenta si hay un faltante de personal en algún lado y dónde necesitamos cubrirlo, y por otro, saber si la optimización del trabajo que estamos haciendo es muy viable, porque si con menos cantidad estamos cumpliendo con todas las metas designadas por el departamento, quiere decir que indudablemente el accionar que tenemos como departamento, como dirección, es muy importante y muy bueno. Entonces, vemos cómo estamos disminuyendo en la carga presupuestaria y con menor costo se están alcanzando las metas. Y ese menor costo puede retribuir en un aumento salarial para los analistas en este caso, la secretaria en el caso de departamento. Entonces, es importante reasignar a veces recursos, no solamente en decir que, bueno, minimizamos el costo porque vamos a tener un menor gasto para pagar sueldos, sino que podemos reasignar ese costo que teníamos estipulado para determinada acción y distribuirlo en otros empleados. Y así vamos viendo cada uno de los organigramas, ¿bien? Vertical, horizontal, ¿bien? Siempre vemos que hay un sentido piramidal en todos estos, ¿bien? Donde hay un jefe o un director o un presidente de la organización y donde se van desarrollando las diferentes direcciones y departamentos. O sea, básicamente la estructura es muy similar. Un enfoque mixto, vemos como que siempre tenemos una cabeza visible, pero observamos que tenemos
algo un poco más aplanado, ¿bien? Varias direcciones, con cada una de esas direcciones compuesta por varios departamentos. Esto nos genera un achatamiento de la pirámide y tener mayor flexibilidad dentro de los departamentos. Esto es a lo que tienden hoy por hoy las empresas más modernizadas o las tecnológicas, donde hay un más achatamiento de lo que es la estructura organizacional. Bueno, eso es más o menos todo lo que queríamos ver hoy. Yo les subí un video también para que vean, junto con este informe de una estructura organizacional. Y bueno, le voy a seguir subiendo materiales, nos contactamos por el foro y espero que puedan ver la clase y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo pronto.